solicitar, quisiera que ustedes se puedan poner de pie para orar al Señor. Puedan ustedes, por favor, inclinar sus cabezas para presentarnos delante de nuestro Dios. Amado Señor, te damos gracias por tu misericordia renovada hoy día en la mañana, Señor. Gracias por la vida, gracias por sostenernos, Señor, esta semana, por permitirnos, Señor, estar convocados, Señor, este día sábado. Gracias, Señor, porque en tu perfecta voluntad usted nos ha permitido, Señor, que podamos llegar a este lugar. Amado Dios, sé que, Señor, usted ya ha estado trabajando, Señor, en los corazones, en las vidas. Señor, usted ha estado ministrando durante, Señor, la mañana. Y así también sabemos, Señor, que la jornada que resta, tú harás conforme a tu bendita voluntad, Señor, porque tú eres Dios soberano, tú eres Dios omnisciente, conoces todo, Señor, en tu omnipotencia, en tu poderío, Señor, en tu omnipresencia, Señor, estamos. Criaturas, Señor, que han sido, Señor, formados desde tu mano, que hoy día, Señor, alaban y bendicen tu nombre. Amado Señor, sea tu Espíritu Santo ministrando la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Así como usted ha ministrado mi vida, siga ministrando mi corazón, porque todos los que estamos aquí necesitamos más de tu presencia, Señor. Puedas tú revelarte, Señor, a aquel que todavía no te conoce. Pueda usted, Señor, fortalecer, pueda usted, Señor, vivificar los corazones por medio de tu presencia, por el poder de tu palabra, Señor. Amado Dios, sea usted fortaleciendo al que está cansado, Señor, para que nada haga, Señor, estorbo para recibir la bendición de lo alto. Quedamos bajo tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Amados hermanos, el día de hoy se me ha encomendado la labor de poder hablar sobre la persona del Espíritu Santo. El hermano Víctor me comunicaba y decía que el tercer tema era un encuentro con el Espíritu Santo. Bien, y frente a este tema y también pidiéndole al Señor la dirección, quiero, y me he preparado, amados hermanos, pero también quiero ser obediente al Espíritu Santo de Dios. Amén. Y no voy a ser tan extensa, sino que breve, porque tengo que también ser obediente a lo que el Señor también me ha dicho que haga, que es comunicar y testificar también en experiencia de acuerdo al encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Bien, los temas que vamos a pasar son tres: ¿quién es el Espíritu Santo de Dios?, las obras del Espíritu Santo y cómo se contrista el Espíritu Santo. Amados hermanos, esto no es una materia, sino que lo que vamos a hablar hoy día del Espíritu Santo de Dios es la respuesta a lo que es Él. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza, no es un pleno conocimiento, no es un logo, una palabra, no es algo aprendido, no es contenido, sino que estamos hablando de una persona. Por lo tanto, al ser una persona, tengo que presentarla como tal. Quiero primero preguntarle, levanten la mano, ¿quién cree que ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo? Bien. Ahora otras preguntas. Levanten la mano los que han tomado una decisión voluntaria de seguir a Cristo porque han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida. Bien. Todos aquí hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Solo que algunos han podido conocerle, interiorizar en Él,
poder reconocerle, y otros sí han tenido un encuentro con el Espíritu Santo, pero no le han sabido llamar por su nombre, no le han sabido reconocer que siempre está Él. La persona del Espíritu Santo, y quiero que puedan ustedes ir conmigo a un pasaje bíblico que es parte de la doctrina fundamental del Evangelio, de lo que nosotros creemos, de Jehová, el Dios de la Biblia, y es lo que se fundamenta porque el Espíritu Santo de Dios no es una fuerza, como muchos lo dicen, no es una aura, sino que es una persona. En Primera de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo, y estos tres son unos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bien, nosotros, amados hermanos, entendemos que el Dios que nosotros servimos, el Dios de la Biblia, es un Dios trino, es decir, tres personas en uno. El Padre, Jehová, el Creador; Jesucristo, el Salvador, que vino, ¿cierto?, a encarnarse en esta tierra para morir por nuestros delitos, nuestros pecados; resucitó para que en su nombre tengamos libertad, para que en su nombre tengamos salvación; y la persona del Espíritu Santo de Dios, que está con nosotros, que es la promesa para la iglesia, enviado por el Padre, porque Jesucristo, su Hijo, se lo pidió, para que todo aquel que creyera en el Hijo de Dios pudiera permanecer, pudiera estar cercano a Dios, porque es difícil permanecer en Él. Por eso que necesitamos la persona del Espíritu Santo de Dios. Amados hermanos, hoy día la iglesia ha ofendido la persona del Espíritu Santo de Dios. Hoy día la persona del Espíritu Santo de Dios no se ha presentado debidamente, correctamente. Hay otras iglesias y ministerios que han dado más importancia a la persona de Jesucristo, a la persona del Padre, pero no a la persona del Espíritu Santo. Y esto ha sucedido por falta de ignorancia, de conocimiento en la palabra, porque no ha sido la persona del Espíritu Santo que no ha sabido presentarse, que no ha sabido hablar, que no ha sido prudente, que no ha sido sabio. Es que nosotros, como embajadores de Cristo, quienes deben dar testimonio de la persona del Espíritu Santo de Dios, no ha sabido cómo presentar al Espíritu Santo de Dios. Y esto es para introducirnos, amados hermanos, que la persona del Espíritu Santo es tan importante como la persona del Padre y como la persona del Hijo de Dios. Dice la Escritura que tres son unos. Hay iglesias que han velado al Espíritu Santo de Dios, por lo tanto también no están en la perfecta voluntad del Señor, porque dicen que tres son uno. Hay otras iglesias ahora que se constituyen solo en Jesús. El Padre ya no tiene tanta importancia, y tampoco la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto también hay una carencia, porque dice la Escritura que tres son uno y estos tres concuerdan. El diseño pleno para el hombre, que es el templo de Dios, tiene que estar visitado y estar con las tres personas del Espíritu Santo. Cuando usted reconoce que ha sido formado por Dios Padre, que es el Creador, que de todo lo que usted ve, observa y abraza la ley, la palabra de Dios, usted está reconociendo la persona del Padre, del Creador, de que
las ordenanzas, los preceptos. Cuando usted abraza a Jesús como Salvador y entiende que Él, siendo no merecedor de aquel castigo, pero dio su vida por usted y por mí, y que en su sangre somos lavados, somos perdonados, entonces nosotros recibimos a la persona del Espíritu, a la persona de Jesús. Pero hay algo, recuerden, la persona del Espíritu Santo de Dios se deja de lado. Y la persona del Espíritu Santo de Dios siempre ha estado desde antes de su conversión en las espaldas. Antes que usted tuviera interés por el Padre, antes que usted pudiera ver a Jesucristo en la cruz del Calvario, la persona del Espíritu Santo ha estado siempre obrando en silencio. Y es la persona del Espíritu Santo enviado por Dios. Jesucristo mismo allí en su espíritu le ha estado tocando y palmeando la espalda para que usted pueda escuchar al Padre, para que usted pueda ver a Jesucristo su Salvador. Y es la persona del Espíritu Santo que seguirá hasta que el Señor venga por su vida. Hay iglesias que han sido ignorantes en la palabra del Señor, que sí se ha manifestado la presencia del Espíritu de Dios, pero han dado más realce a la persona del Espíritu de Dios que al Padre a través de las Escrituras, y que a Jesucristo mismo como el Salvador. Por lo tanto, esta desviación o esta inclinación hacia el poder del Espíritu Santo, pero siendo ignorante en lo que su Padre declara, entonces también está falente. Y como sea en estos últimos tiempos, la persona del Espíritu Santo, por un espíritu de error enviado a la iglesia, por un espíritu de imitación antagónica a través del poder de Satanás, porque Satanás es astuto y es imitador también, ha entorpecido la manifestación y la persona del Espíritu Santo para que sea esclavizada, sea callada cuando realmente la voz del Espíritu quiera manifestarse. Hoy día las congregaciones, y esta es la realidad, los siervos temen porque consideran que la obra, la persona del Espíritu Santo pueda ser imprudente, pueda ser tal vez cometer errores, que pueda declarar algo, pueda haber un desorden en las iglesias. Pero la persona del Espíritu Santo es ordenada. La persona del Espíritu Santo es sabia. La persona del Espíritu Santo no hace nada indebido, nada incorrecto, porque es el Espíritu de Dios mismo, el Espíritu del Padre, el Espíritu que da testimonio del Hijo, el Espíritu que da testimonio de la verdad bíblica. Esa es la persona del Espíritu Santo de Dios. Hoy día las iglesias están secas porque hay mucha teología, hay mucho conocimiento, y todas las escuelas bíblicas, los niños tienen formación, los adolescentes tienen formación, los sacerdotes tienen información, tienen conocimiento, pero solamente es logos, es verdad, es palabra. Pero cuando hay vida, cuando se hace viva, cuando hay la palabra de Dios, la Trinidad de Dios se manifiesta en el hombre, es cuando la persona del Espíritu Santo de Dios comienza a tomar el dominio, el control, porque el Espíritu Santo de Dios es la voz del Padre, es la voz del Hijo aquí en la tierra, es la voz de la iglesia para que la guíe. Pero todos nos conocemos. Aquí hay muchas personas, todos lo conocemos. Los que se han recién integrado al Evangelio de Cristo, está recién conociendo a la persona del Espíritu Santo, todavía no lo reconoce. Pero lo tiene que conocer y lo va a conocer. Hay otros que con el paso del tiempo
han podido desarrollar un oído más agudo y saber la voz del Espíritu Santo y son guiados. Y otros están en procesos. Amados hermanos, en este tiempo Dios quiere hacer algo y quiere levantar a la iglesia, no en ignorancia. Quiere levantar al Señor la iglesia en conocimiento. Quiere levantar a la iglesia y a cada uno de sus hijos que pueda estar plenamente constituido por su Dios trino. La persona del Espíritu Santo. Usted y yo, cuando abrazamos a Dios de la Biblia, abrazamos a Jesucristo Salvador, recibió a un Dios trino. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres siempre se unirán, jamás se opondrán. Amén. Solo que uno no sabe reconocerlo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo de Dios? Y algunos sí, porque han tenido experiencia y han desarrollado una relación con el Espíritu Santo. Tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene atributos. Como dijimos que es el Espíritu de Dios, entonces tiene las mismas cualidades y atributos que Dios Padre. Santidad, omnisciencia, omnipresencia. No me quiero extender en esto. Ustedes saben, y si alguien quiere apuntar, ahí están las referencias bíblicas. Cuando dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde? En todas partes está Dios y está su Espíritu. Sabe todo de nosotros. Escudriña y discierne nuestros pensamientos, escudriña nuestro corazón, conoce todo absolutamente de nosotros. Lo que el diablo no puede hacer es leer la mente, pero el Espíritu de Dios, Dios mismo, sí lo hace. Y sí, Él sabe todo, es santo, aborrece, odia el pecado. El Espíritu Santo de Dios también tiene sabiduría propia. Es el espíritu de sabiduría, es conocimiento, es inteligencia, es poder. Y tiene la misma potestad que fue dada a Jesucristo, al Padre, porque cuando hay un texto bíblico allí, en Mateo, cuando hace referencia a la gran comisión, dice que ir predicar el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Es decir, dándole el atributo de la misma potestad a Dios Padre, al Hijo Jesús y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios tiene funciones específicas. El grande rasgo es guía. Una persona cuando conoce y acepta a Jesús como Salvador, es una vida completamente desconocido, un camino nuevo, no sabe. Por sí solo tampoco puede saber y conocer y entender las Escrituras, conocer las verdades bíblicas, pero el Espíritu Santo de Dios es quien guía el camino, te hace conocer las Escrituras, te direcciona y comienza a conducirse, porque el Espíritu Santo de Dios es justamente la voz de Dios, es la voz audible de la palabra, y comienza a trabajar en la vida del hombre y no cesa. La persona del Espíritu Santo de Dios trabaja incesablemente. Es consolador, es el nombre que se le atribuyó cuando Jesucristo le pidió al Padre antes de ascender, le dijo: enviaré el Consolador. Y ese es lo que nosotros hemos experimentado. Incluso cuando llegamos a las plantas de Dios, al principio, al recibir a Cristo como Salvador, venimos cansados, venimos fatigados, venimos destruidos, venimos heridos, venimos enfermos, pero la primera obra que Dios hace allí a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, es el que trae consuelo y paz. Cuando la persona llega a las plantas o viene por primera vez a escuchar la palabra de Dios, experimenta algo y dice la gente: me siento bien, siento paz. Hay algo que no puedo decir, hay algo aquí que no sabe cómo declararlo, porque son los primeros
Santo de Dios al alma, al hombre. También es el Dios de la revelación y de la sabiduría. Él es el que nos hace la interpretación de lo que yo decía de las Escrituras. Por eso que aquellas personas, no todas pueden entender, sí, todas pueden leer la Biblia, pero nada más como un libro cualquiera. La diferencia es que cuando entra la persona del Espíritu Santo a la vida del ser humano, comienza a entender lo escrito y comienza a comprender que hay un trasfondo, una profundidad, y comienza a generar algo en el interior de la persona, porque el Espíritu Santo de Dios es el que trae la revelación. Él es el que ayuda a interceder. Sí, el Espíritu Santo, porque usted y yo humanamente no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo de Dios es el que comienza a abrir nuestros labios, o inclusive si no hay palabras, comienza a permitir que pueda fluir el llanto, el gemido, cuando usted no está cansado, cuando usted no sabe qué le pasa. Pero hay algo, el Espíritu Santo de Dios comienza a hacer la obra para poder comunicar su alma, su espíritu a Dios, traer descanso. Es como alguien mudo. Los sordos mudos no pueden hablar, solo hacer sonidos. Mucha y gran parte de nuestra vida experimentamos esos momentos, solo hacer sonidos, de tratar de comunicar algo. Pero la persona del Espíritu Santo de Dios es el que te ayuda. Él es el que te interpreta uno de esos sonidos. Qué maravilloso para aquellas personas que ahora que no puedan comunicarse y tienen este problema, es cuando se le trae algo para que le ayude a comunicarse, a escuchar un micrófono o a hacer algo. El Espíritu Santo de Dios es el que hace ese trabajo por nosotros. Es el espíritu de vida. Todos sabemos y lo cantamos. Estaba muerto de delitos y pecados. Y fue Él el que nos ayudó a mirar hacia la cruz. Fue Él el que nos condujo a la presencia de Dios. Fue Él el que nos llevó de las manos para que alguien orara por nosotros. Fue Él el que alguien le dio testimonio a terceros para que orara por nosotros que no queríamos nada. Ha sido Él el dador de la vida, porque el hombre no tiene vida fuera de Dios. Tal vez me imagino, mi hermana a lo mejor pasó de Dios tripartito, el hombre tripartito, amén. Sí, solo alma, cuerpo y un alma destruida por el pecado. Pero recobramos vida porque andamos muertos, moribundos en el mundo. Descarriados o tal vez sí formados, instruidos en la casa de Dios, pero con un corazón rebelde, apartado de Dios, un corazón grueso, o tan solo un cristiano solamente de venida ritual, de ritualismo, de religiosidad, porque el entrar a estar aquí no significa que yo esté convertido. Son por las evidencias, el testimonio. Pero puedo pasarme todo largo siendo de casa pastoral o siendo de mis padres usados por Dios. Pero puedo yo como hijo tener un corazón rebelde. Porque usted que es bien bendecido, bienaventurado, los que tienen instrucción, pero todos tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo, nuestro Salvador, y decir, sí, yo no fumo, yo no bebo, no voy a fiesta, no drogo, no tengo consumo drogas, no pololeo, no hago esto, no me he visto así, pero en el corazón eres rebelde, eres desobediente.
cuando se acerca a la Escritura, Dios te dice, crucifica tu carne. Amén. Eres pecador. Amén. Sigues siendo pecador. Pero la seguridad que tenemos es que mientras más tengamos conocimiento de la Escritura sea formada, prontamente volverás a la planta de tu Salvador. Amén. Prontamente serás tú consolado. Gloria a Dios. Serás guiado. Sí. Volverá más fácil. Y también Dios te librará más prontamente cuando el lazo del cazador esté extendida a unos metros, a unos centímetros. Dios, el Espíritu Santo de Dios, es el dador de la vida. ¿Qué le ha pasado en nuestro proceso como cristianos? Hemos sentido los golpes porque nuestra carne se levanta, pero también hay golpes, y sobre todo los que son llamados al ministerio. Golpes en que el diablo se levanta. Opresiones. Pero cuando usted ya no puede, viene el dador de la vida, aliento de vida, a soplar sobre usted, a dar fuerzas. Él es el dador de la vida. Desde el principio, amados hermanos, recordemos que cuando Dios creó, dice, hagamos el hombre, porque estaban los tres de acuerdo. Siempre han estado los tres. Cuando el Padre formó del polvo de la tierra, Génesis, los 7 dice, y sopló aliento de vida para que el hombre sea un ser viviente. Y eso es lo que sigue haciendo el Espíritu de Dios. Amén. Aliento de vida. Aliento. Dios. Dios, ¿con qué sostiene? Con el poder de su palabra Amén. y el Espíritu que se mueve sobre la faz de la tierra. Y también el Espíritu Santo es poder de Dios. Hermano, algunos nombres: Espíritu de verdad, Espíritu de sabiduría, Consolador. Ahí declara, cierto, en el Nuevo Testamento, las habla de nuestra milicia, el Espíritu, la garantía que hay victoria. Que hay victoria porque no es usted, es el Espíritu de Dios que obra en usted. Porque si no fuera por el Espíritu de Dios, ninguno de los que estamos aquí estaríamos sentados, congregados hoy día. Porque no ha sido algo bueno que salga de usted. Ha sido la obra del Espíritu Santo que le ha dicho a su carne, que le ha dicho a mi carne, cree, camina, Aleluya. vive, esfuérzate, continúa, sigue, clama, ora, congrégate. Tú puedes, no calles, marcha, trabaja. Yo estoy aquí. Yo soy por ti. Amén. En la humillación es Yahweh. Yo soy. Como le enseñaba a los niños, el Espíritu de Dios es el Espíritu de libertad. Pasamos una vida encadenada, nuestra carne está encadenada. Pero si podemos levantar las manos y alabar y adorar a Dios y creer en las promesas, y vienen los textos bíblicos, la palabra, la promesa que Dios le declaró a su persona, a su vida, a la iglesia, es la obra del Espíritu Santo de Dios que está soplando aquí. Para que tú no desmayes, sino que avances. Y es el Espíritu de Dios que te hace levantar las manos, adorar, clamar y creer que Cristo todo lo puede, que en su nombre hay poder, hay victoria, y que tú tendrás una vida en victoria.
el Espíritu Santo de Dios es el que nos liberta de nuestras cadenas. Y creo que las cadenas, todos los días hay cadenas nuevas, o todos los días está la oportunidad de volverse encadenados, porque tu carne te conduce a las cadenas. Pero si tú estás con la persona del Espíritu Santo de Dios, es la persona del Espíritu el que impide que nuevamente tú seas encadenado. Él te mantiene en libertad. Las obras del Espíritu Santo. Bien, ya les he manifestado que Él es la inspiración de la Escritura. Voy a leer un texto bíblico en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos los varones que sí fueron llamados por el Padre, por Dios, y los que tuvieron que escribir, no son todos los libros, algunos tienen los escritores o los libros referencia de los hombres que predominaban más o tenían cierta autoridad, reconocimiento del pueblo de Israel. Pero hay otros también que hicieron funciones de escriba a los pies de algún maestro o diciendo testigos de algún varón o algún líder que Dios había levantado en sus tiempos, y ellos fueron escribiendo. Fue la persona del Espíritu Santo de Dios que los capacitó, los inspiró para ponerlo preciso. Es cuando usted quiere escribir una carta o escribir una referencia, quisiera poner todo. Pero la persona del Espíritu Santo de Dios, sin anular el diseño de aquel escriba, comenzó a guiarlo y a poner lo que necesitaba, que fuese recordado para la iglesia de Dios. Por lo tanto, Él es el que da testimonio, y es el que hace la interpretación, y es el que nos da la comprensión de la palabra de Dios. Por eso también las Escrituras declaran que dice que el Consolador os enseñará y os recordará lo que yo os he dicho. Aleluya. Es Él. Por lo tanto, los sermones, amados hermanos, hoy en día puede usted con los cursos de oratoria, y no está mal, o con los cursos, ¿cierto?, que les enseñan a hacer discursos, que son herramientas y que está bien. Pero recuerde algo, que lo más importante es la rema, la palabra revelada por Dios. Porque no es lo que podamos decir, porque esto no se trata de discurso. Esto no se trata solamente de preguntar y exhortar o dar un discurso como de cualquier otro personaje de la historia. Esto se trata de hablar del autor y consumador de la vida. Esto se trata de poder representar y declarar algo de un ser supremo, de un ser espiritual, de un ser sobre todo, que pasa sobre las capacidades humanas, y que el trabajo que hace no es algo psicológico, no es algo humano, no es algo de conocimiento. Sí es conocimiento, pero es vida. Amén. Es sanidad, es libertad, es regeneración del alma. Por lo tanto, tiene que venir dado del Espíritu Santo de Dios una palabra inspirada. ¿Hermano? Bien, ahí decía rema e interpretación, lo que ya le había comentado. Hermano, por favor. Y está la primera forma de presentarse, pero nosotros no sabemos reconocerlo. Que es cuando el Espíritu de Dios comienza a obrar y a traer una convicción. Eso es cuando la persona logra reconocer que tiene necesidad de Dios.
Porque cuando alguien tiene necesidad de Dios, comienza a acercarse de a poco, a inquietarse, a querer escuchar de Dios, de Cristo, o que sea visitado, que sea cierto que alguien le dice, lo invita y acepta la invitación. Y comienza el Espíritu Santo de Dios a traer la convicción de que el hombre en su condición es pecador, es necesitado, es malo, que está muerto su espíritu. Entonces el Espíritu Santo de Dios comienza a inquietarlo y dice, necesitas algo en tu vida, tienes un vacío. Y comienza el Espíritu Santo de Dios a traer esa convicción, de la posición del ser humano delante de Dios, de su Creador. Luego también el Espíritu Santo de Dios da testimonio de que el Hijo de Dios se encarnó en esta tierra para morir. Que éramos nosotros, la persona tenía que morir allí por sus pecados. Pero el Espíritu Santo de Dios hace que Él se pueda ver y reflejar en la cruz. Y poder entender que ese varón era bueno. Que el Hijo de Dios no tenía por qué hacerlo, era yo la que tenía que estar allí. Era usted. Y cuando el hombre, el alma, ve a Cristo crucificado, pero luego se ve a Él y dice, tú no tenías que hacerlo, era yo, sí, lo reconozco. Entonces comienza el Espíritu de Dios a ahondar y comienza a entrar. Y luego el Espíritu Santo de Dios es el que trae también juicio. Primero para todo aquel que no cree, dice, en el Hijo de Dios ya es condenado. Y también trae juicio juntamente a Satanás, el diablo, que está en oposición a que el hombre sea restaurado por Dios, la criatura de Dios, para que Dios no se glorifique en el hombre. Entonces Satanás comienza allí y lo tiene encadenado. Tú no puedes, tú eres malo, como tú. ¿Y cómo vas a ser evangélico? Y comienza esa lucha. Pero el Espíritu Santo de Dios comienza a luchar por el alma. Y es el Espíritu Santo de Dios también que nos trae esa convicción de que el diablo está vencido mirando a Cristo resucitado. Amén. Que en su nombre hay libertad. Amén. Que en su nombre hay sanidad. Amén. Que en su nombre hay salvación. Que para tu vida hay perdón de pecados. Y esa es la obra del Espíritu Santo, trayendo convicción al hombre. La regeneración, entonces, es cuando la persona acepta a Jesús como Salvador. Porque viene el Espíritu Santo de Dios y trae fe. Y juntamente con el arrepentimiento hacen esta decisión voluntaria de aceptar a Cristo como Salvador. Y la persona, a través del Espíritu, en esta regeneración, abraza una nueva vida en Cristo, una nueva identidad. Por eso que la regeneración es un nuevo nacimiento. El siguiente paso, amados hermanos, ya es ser morada del Espíritu Santo de Dios. Y aquí es aquellos que permanecen. Para los que comienzan a caminar siendo discípulos de Dios, seguidores de Cristo. Porque comienzan ellos a abrazarse por fe, el Espíritu de Dios comienza a obrar, dando interpretación de la palabra. Y aquí hay algo importante. La persona comienza a establecer una relación personal con su Salvador. Esta es la diferencia. Algunos dicen, ¿y por qué tantos entran y después no están? Sí fueron guiados, ministrados por el Espíritu, pero no se abrazaron y no lograron ser morada del Espíritu Santo de Dios. Porque aquí comienza también la decisión
decisión de cada uno. Amén. El de aceptar esta identidad, crucificar la carne, conocer más a Dios y establecer una relación personal. El Espíritu Santo de Dios se presentó en la regeneración y se presenta cada vez que se exhorta en la Escritura. Pero la persona decide si decide invitarlo a su casa. Gloria a Dios. Algunos le dicen, hola, mucho gusto. Se conversa con una persona y no más. Pero con otras personas, invito a mi casa. Tomamos un té, compartimos, quiero conocerte. Entonces, las personas que están dispuestas a invitar al Espíritu Santo de Dios, a Dios mismo, comienzan a establecer una relación personal. Y como cualquier otra persona, usted, el Espíritu Santo, Él no es invasivo. Él toca. Usted decide si abre la puerta o no. Usted decide si escucharle o no. Usted decide si pasar tiempo con Él o no. Y aquel que le invita, se goza. Aquel que le invita, le conoce. Aquel que le invita, ya no necesita el Espíritu Santo de Dios tocar la puerta. Conoce cuando están las pisadas afuera. Conoce la voz. Conoce el sonido. Conoce que el Espíritu Santo quiere pasar tiempo con usted. Pero también el Espíritu Santo de Dios, y aquí hay alguien que no le gusta, porque creo que a no todos nos gustaría recibir visitas cuando alguien nos confronta, cuando alguien nos tiene que declarar la verdad, porque si hay algo dice que es el Espíritu de verdad. Y lo que pasa es que nosotros sí nos gusta recibir a la persona del Espíritu Santo cuando viene que etiquetado soy el Consolador. Si nos gusta recibir el Espíritu Santo cuando dice yo soy el guía. Si nos gusta cuando nos dice yo soy el intercesor. Si nos agrada cuando dice te traigo la respuesta. Si nos agrada. Pero cuando viene y dice el Espíritu de verdad. Cuando viene y dice etiquetado santo y celoso. Cuando viene etiquetado fuego consumidor, no nos agrada y nos dice, ¿sabe qué? No, muchas gracias. Otro día, no estoy. O no lo invitamos más. No lo escuchamos más. ¿Saben lo que pasa, amados hermanos? Y en esto meditaba todo el tiempo, en estas semanas. Cuando nosotros comenzamos la moral y somos templo de Dios, nos sometemos a Dios, al Espíritu de Dios. Pero aquí hay un gran problema, amados hermanos. Es que no nos sometemos al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no nos sometemos a la palabra misma. Solo queremos nosotros aceptar ciertas cosas de la verdad, ciertas verdades bíblicas. Pero lo que más está costando, amados hermanos, es rendirnos al Espíritu Santo de Dios, es dejar el control. Amén. Saben que en los liderazgos, y eso es lo que el Señor me ha ido ministrando, es que creo que hay un concepto de que quiere uno ser moral y decir, sí Señor, te alabo un día de domingo, un día de servicio, un día de predicación, una jornada, pero solo le dicen, mira, quiero que estés conmigo, que me respaldes solos unas semanas. Toma asiento y comparte conmigo unas semanas, pero el mes siguiente estoy ocupado. ¿Sabes qué? No puedo esto porque tengo que trabajar. ¿Sabes qué? Tengo que hacer unos negocios. ¿Sabes qué? Dejémoslo hasta allí. Y lo que está pasando es que el dueño de la vida, el dador de la vida, el Espíritu de Dios, el que debería ser el dueño, no está siendo el dueño, está haciendo visita. Está haciendo visita. Los que han sido bendecidos. Y algunos dicen en la iglesia, ¿y por qué este siempre sale a danzar? Porque siempre este ora y porque siempre trae uno la revelación y porque siempre el mismo. No es que Dios tenga favoritos. Es que algunos han entendido que dice Espíritu Santo de Dios.
Él es el espíritu de obediencia, Señor. ese espíritu de sometimiento. Bendito. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios te va a decir, hoy yo voy a hablar. Hoy tienes que decidir en lo que yo te digo. Hoy tienes que hacer en lo que yo te estoy ordenando. Pero uno dice 50%. Esto sí y esto no. Lo que tú me dices, 50% lo voy a declarar. Lo voy a considerar. Y es por eso que las iglesias están secas. Porque el templo esto no es. El templo eres tú y yo, hermano. La morada eres tú y yo. Amén. Pero las moradas están secas. Las casas donde debería estar Dios gobernando su espíritu está haciendo visita. ¿Y saben lo que pasa? Es que el pueblo de Dios se está convirtiendo en un cristianismo carnal y guiado por la sabiduría del hombre. Porque aquí hay algo que está sucediendo. Es que uno dice, sí, Espíritu Santo de Dios, oramos para que usted te manifieste, para que tú tomes el dominio y el control. Pero a la hora que tú tengas que predicar y el Espíritu de Dios te está diciendo, di esto, tú quieres decir lo otro. O le quieres añadir, o le quieres quitar, o quieres omitir el mensaje. Cuando Dios te está diciendo, di allá, ve allá, tú no vas. Y en todo ámbito, no solamente en el pastorado, en el liderazgo de jóvenes, en toda unidad eclesiástica, en el coro, en todo. Porque estamos confiando más en nuestras capacidades humanas que en la supremacía del Espíritu Santo de Dios. Y también está sucediendo algo. Está entrando la carne más que el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es santo. Amén. Aborrece el pecado. Y si Dios nos confronta por su palabra, y si el Espíritu Santo de Dios nos da convicción y nos está diciendo que dejes el pecado, y no pasas, y no vienes, y no vas a tu humillación personal, entonces tú estás en rebeldía y estás poniéndote por sobre el Espíritu y por Dios mismo. Y eres tú el que te está gobernando y no Dios. Y no estás haciendo templo, morada del Espíritu, sino que eres tú en tu humanidad, en tu sabiduría, en tu carnalidad. Bendito es tu nombre, Padre. Las moradas están vacías. Las moradas es una casa que está construyendo Dios y está a medio de construir. O solamente tiene los cimientos. Y ya han pasado tiempo, ya han pasado años en que debería haber un avance, un crecimiento. Amén, amén. Luego viene el proceso conjuntamente de moradas y uno le dice, Espíritu Santo de Dios, enséñame. Él te va a hablar, Él te va a decir. Pero aquí el camino para hacer morada es obediencia, es sometimiento, es humillación, es dejar el control de tu vida, que Dios lo tome, que te guíe por su palabra, obediencia y también conjuntamente la santificación, que es la consagración. Y aquí se ve el crecimiento de la vida cristiana, porque aquí se manifiesta, se evidencia el fruto del Espíritu. Porque si tú eres morada, dejarás que el dueño de la morada habite, entre, ordene, saque lo malo, saque la mugre, saque la escoria, saque todo lo que tiene guardado, que no sirve, que sea desechado, para que Él nuevamente pueda poner cimiento nuevo, construir esta morada. Y viene la santificación conjuntamente, porque ya quieres apartarte del pecado y comienza a transformarse tu carácter. Y esto, amados hermanos, es progresivo. Esto no es que un momento u otro ya estoy listo. Nosotros estaremos perfeccionados, dice, hasta que venga Cristo por nuestra vida, y seguiremos siendo morada y seguiremos entrando en santificación, porque el camino que nos llama el Señor es de santidad, la cual dice, nadie verá al Señor
un camino, un evangelio en santidad. Y se evidencia entonces, y aquí puede uno ver un cristiano consolidado, maduro espiritualmente, porque hay frutos. Y no requiere que esa persona hable. Con su comportamiento, con su conducta de vida, es suficiente testimonio que otros dirán, este cambió, este ya no es el mismo, porque el Espíritu de Dios dará testimonio y se reflejará el carácter, se reflejará el dueño de su vida ahora. Ya no Pedro, ya no Juan, ya no María, ya no Fabiola, sino Cristo. Y el revestimiento de poder, que algunas iglesias lo llaman llenuras, otras iglesias lo llaman el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Son porciones, es la llenura, porque entendemos que somos también como vasijas. Estas moradas necesitan ser llenas del Espíritu Santo de Dios. Pero el revestimiento de poder, la porción, la llenura, como la iglesia lo llame, en otras, el bautismo viene dado por Dios, pero aquellas personas que han sido también consagradas para Dios, apartadas, que están en un camino de búsqueda, de consagración al Señor, y viene el Espíritu Santo de Dios a revestirlo de poder, porque las manifestaciones de poder, amados hermanos, el único objetivo que es dado a la iglesia cuando dice la Escritura, y recibiréis poder, que es el Espíritu Santo de Dios, que se le fue dado el poder, cierto, en Pentecostés, para que los apóstoles pudieran hacer el trabajo, le dio poder. Ese revestimiento de poder, Dios sigue dotando de su iglesia para que puedan hacer el servicio ministerial, el servicio de la obra. Y ahí se vienen las manifestaciones de los dones del Espíritu. Pero el revestimiento de poder se ve en la llenura, porque en el momento Dios levanta a alguien para discernir. Dios levanta a alguien para profetizar. Dios levanta a alguien para sanar. Dios levanta a alguien con palabras de ciencia, de revelación, de sabiduría. Dios levanta a alguien como brazo de consolación. Dios levanta a alguien como José para preservación de vida. Dios levanta a alguien con dones de servicio para trabajar en la obra. Dios dotó a la iglesia para hacer este trabajo de comisión, de predicar el Evangelio de Cristo a toda criatura, porque sabía que solos no podían. Jamás un hombre solo podrá, solo con sus capacidades. Cuando el hombre se levanta solo con sus capacidades, tratando de ser, y tiene un liderazgo innato, pero no dado del Espíritu, la obra quiebra, la iglesia se muere, la iglesia se marchita, la iglesia perece. Porque esto es dado para Dios. Y habrá quizás requisitos. Esto es dado para todos, pero las manifestaciones de los dones, precisamente, eso solamente le confiere al Señor. No es que haya privilegios, nada, sino que Dios a Él le concede manifestar parte de su poder como Él quiere, a quien quiere y cuando quiere. Porque Él sabe que son para edificación de la iglesia. Pero aquel que se levante y llegue a levantar su ego, su humanidad, a manipular algo santo que no le pertenece, entonces vendrá también en su debido momento juicio, porque no es dado del hombre, es dado para Dios, para edificación de la iglesia. Gloria a Dios. Amados hermanos, ¿cómo conquistamos el Espíritu? Ya está, voy a terminar. Sí, hermano, gracias. En primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis el Espíritu. Y si el Espíritu Santo de Dios es un Espíritu Santo, un espíritu de obediencia a Dios,
Dios, entonces la respuesta es clara. Contristamos al Espíritu cuando desobedecemos a la palabra de Dios. Contristamos también al Espíritu cuando nosotros no nos dejamos someter, obedecer al Espíritu de Dios. Cuando también nos resistimos. Dios quiere manifestarse y Dios quiere ministrarte. Dios quiere llenarte. Pero si tú te resistes, contrita al Espíritu y es un pecado también. Porque estás negando a la persona, a Dios mismo, a Jesucristo. Imagínense lo que es Él, que viene a visitarte, que viene a tocarte, que viene a hablarte, su dignidad, su poderío, su magnificencia. Pero uno está así. Cuando Cristo te habla por la palabra y el Espíritu dice, tú, sí, tú, y tú. ¿Sabes por qué estamos conquistando el Espíritu? Por nuestro ego. ¿Qué me van a ver llorar? ¿Y qué van a decir? Que yo estoy diciendo algo. Y comenzamos los cuestionamientos para resguardar nuestra carne, nuestra posición, nuestra seguridad, nuestra aceptación. Porque cuando Dios te dice, declara algo, pero yo, Señor, y no me van a creer, decláralo. ¿Y cómo lo voy a inventar? Y dice, obedece. Solo pide obediencia porque es Él, no es uno. Pero comienza esa lucha de nuestra carne, nuestra humanidad. Y se contrita el Espíritu. Gran parte del pueblo sí ha sido revestido de su poder, pero los que han sido revestidos de su poder han estado en desobediencia y en resistencia. Cuando usted aceptó a Cristo y conoce al Cristo de la vida y conoce al Cristo de la Escritura, al Padre de la Escritura, nos dice, Señor, quiero que tú crezcas en mí. Tú eres soberano, toma el control de mi vida, pero en el momento de Dios quiere tomar el control de tu vida y tú no lo sueltas. Ese es el problema. Después la iglesia no es edificada. Tú te vas angustiado, afligido. Si hay algo que le pasa a los cristianos que son morada del Espíritu, es que hay una dependencia del Espíritu Santo de Dios. Y cuando ya sabe que hay una aflicción o una necesidad porque no siente la presencia del Espíritu, porque antes lo escuchaba, antes hablaba y algo está sucediendo, es una angustia, es una aflicción. Cuando Dios te dice que seas obediente y no lo eres, tiene una amargura el Espíritu, tiene una angustia. Porque el mismo Espíritu Santo de Dios es el que te trae convencimiento de que no fue correcto lo que estabas haciendo. Amados hermanos, y en esto quiero, terminar, finalizar. Es que la iglesia sí ha sido dotada, revestida de poder, pero la iglesia está siendo resistente y desobediente. A los que el Señor les otorgó porque no es tuyo y no es mío, a los que el Señor ha dado algo para trabajar. El tema es de los que han trabajado, muchas veces también se han rehusado a ser obedientes. Cuando el Espíritu de Dios te dice, haz tal cual lo que yo te digo, ve ahora, y no vas ahora, se paga caro, hermano. Cuando el Espíritu Santo de Dios te dice, visita ya, y tú vas al otro día, al tercer día. Pero cuando vas y eres obediente, cuando Dios te ordena y corres, Dios se glorifica y viene un gozo sobre ti, porque tú sigues siendo testigo del poder de Dios. Y tienes gozo porque obedeciste a tu Señor. Pero, amados hermanos, uno no es obediente. El Señor le ha estado pidiendo estos días
para presentar a la persona del Espíritu Santo de Dios. Y el día de ayer y esta semana, si hoy día, unos minutos, el Señor me decía y me confirmaba de testificar la experiencia del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, y quiero ser breve y tengo que hacerlo en obediencia al Espíritu. Instruida en la casa del Señor. Cuando era niña fui instruida como estas pequeñas. Y yo vi a un varón que fue mi abuelo. Siempre estuvo en mí, no era yo, era el Espíritu de Dios. Yo vi a ese varón. Sabía que con alguien estaba conversando. Solo se sentaba atrás, en los servicios guardaba silencio, cerraba los ojos, pasaba al púlpito y declaraba lo que Dios le daba. Sabía que él conversaba con alguien. Y en mi juventud, mi adolescencia, yo le dije: Señor, yo quiero lo que tiene ese varón en silencio. La doble porción. Como la historia bíblica que me sabía muy bien en la escuela bíblica de Elías y Eliseo. Le dije: quiero la doble porción de tu espíritu. Fui instruida, iba a la escuela bíblica, portaba bien, una joven con buenas notas, conducta perfecta, pero no significaba que estaba conociendo a Dios siendo instruida como ellas. Pero también entendí que Jesucristo tenía que ser mi Salvador. Lo acepté y me bauticé a los 13 años. Luego comencé a entrar en la palabra, a escudriñar todos los salmos y las escrituras. Y lo que más hacía no era yo, era el Espíritu de Dios. Comencé a orar y empecé a sumergirme en la oración, en mi cuarto. Como familia, mi padre encargado y familia de adelante, pasamos muchas dificultades. Y cuando pasábamos y a veces mis padres no tenían claridad, le decía a mis hermanos, oremos. Para poder orar, porque si había algo que había sido llamada era para la intercesión. Y también conjuntamente comencé a entrar en un celo del Señor. Y los chicos me conocen de mi juventud, que yo era la soplona. Porque comenzó el Señor a forjarme, aunque no estaba todavía forjada. Era un celo y le dije al Señor: Señor, me voy a guardar para ti, pero quiero ver tu gloria. Luego, cuando empecé a orar y consagrarme al Señor para entrar a una carrera profesional, le dije al Señor: Espíritu de Dios, hágase, cúmplase tu propósito en mi vida. Y justamente viví un fracaso y comenzó el Señor a procesarme. El Dios que conocía la Escritura, al Dios que oraba, al Dios que me guardé, vino una rebeldía en mi corazón. Y el Señor comenzó a obrar, y había una hermana en las clases bíblicas que me declaró de parte del Espíritu, que dijo: sobre las ruinas serás levantada. No lo entendí. En el proceso entonces de la universidad, el Señor comenzó lobos, la palabra escrita, a comenzar a hacer vida. Y el Señor comenzó a depurarme, a procesarme para poder entender que era tan pecadora, que había tanto que sacar de mi alma, de mi vida. Y comencé a experimentar y hacerse vida todo lo aprendido en la escuela bíblica, todo lo leído en forma personal, todo lo que había orado. Comenzó el Señor a obrar y trabajar en mí y a mostrarme como un reflejo lo que había en mí y lo que había que sacar.
Me puse rebelde, me puse terca, resistí al Espíritu Santo de Dios, fui soberbia. Aún sabiendo que el Espíritu de Dios, el que había conocido desde pequeña, era el que me estaba hablando. Para resumir, en mis procesos, cuando le declaré al Señor toda mi humillación, conjuntamente el Señor comenzó a levantar mi moral. Comenzó a levantar mi altar. Para poder decir, sí Señor, era necesario, fue necesario, para poder conocerte de verdad. Entonces sí comenzó a hacer vida la palabra. Dios es mi libertador. Dios es mi sanador. Dios es mi proveedor. Y a depender del Espíritu Santo de Dios. Y también aprender a ser obediente a lo que Dios te declara. Porque comienza a experimentar una relación con el Espíritu Santo de Dios. Y eso es algo personal. Nadie puede compartir o nadie puede explicar a otro, decir cómo es el Espíritu. Porque el Espíritu Santo de Dios va a trabajar, va a obrar con las mismas pautas para todos en general, pero a cada uno le va a hablar en forma personal. Cada uno se va a presentar en forma personal y a cada uno el Señor le va a dar y le va a mostrar y le va a enseñar y le va a direccionar, guiar para el propósito que Dios lo ha rescatado. Para el propósito que Dios ha establecido en algún lugar. Y cuando el Señor comenzó a entregarme para trabajar dones, comencé en un camino de miedo, de temor. Y yo anhelé y oré por mucho tiempo para que el Señor me diera o me guiara o enviara algún maestro, algún pastor, alguien que me enseñara en lo que Dios estaba despertando. Y un siervo que era algo similar a lo que él trabajaba en el Señor, se sentó al lado mío y lo único que me dijo, no te puedo ayudar. Me dijo. Y fue amargo, y fui a orar a mi cuarto, a mi pieza, y el Espíritu Santo de Dios trajo a memoria que Él enseñará. Después entendí las palabras del pastor del siervo. Es que el Espíritu Santo de Dios es el maestro. Por eso que no todos los pastores son iguales. No todos los hermanos que sean liderazgo son iguales. No todos los que tienen el mismo don tienen el mismo diseño, la misma forma. Es la multiforme gracia de Dios que se manifiesta. ¿Y sabe para qué? Para que la gloria no sea atribuida a un solo hombre. ¿Qué sería si pasara por una sola boca la profecía? ¿Qué sería si alguien, solamente una sola persona sanara? Se envanecería, haría de idolatría, porque el corazón del hombre tiende a ser idólatra. Y se envanecería. Cuando hay una persona madura y un instrumento en el Señor, y los que han trabajado, lo único que declaran es que solo quieren agradar a su Señor. Solo quieren obedecer a su Señor. Solo quieren sentir su espíritu. Y solo desean ver su faz. Solo eso. Amados hermanos, esta es la persona del Espíritu Santo en resumido. Aquí creo que hay que pedir perdón al Señor por ofender a la persona del Espíritu. Quiero contar un testimonio. Cuando uno no es obediente al Señor, por más que tú seas ojo, seas boca, seas mano, cuando el Señor te avisa y no a tiempo tú obedeces, viene amargura y viene calamidad. Y después tú guardas silencio porque sabes que no fue el dado de Dios, no fue por culpa de Dios, fue por tu culpa porque no obedeciste a tiempo.
Cuando el Señor, si usted ora y si usted clama, que el Señor le hable, cuando el Señor le hable, hermanos, obedezcan. Obedezcan. Y si usted da el paso en obediencia, está soltando su control, está soltando su carne, su ego. Y cuando usted vaya, Dios hará todo, porque no es usted. Usted solo es un instrumento y el instrumento por sí solo no suena, no funciona. El quien lo toca y es el Dios, es el Espíritu de Dios. ¿Quién puede decir que ha tenido luchas personales? Porque Dios le avisó, como Dios le avisa, porque a algunos le habla, a otros les muestra sueños, otros por la palabra, una palabra de revelación. Dios sabe hablar y le habla a cada uno. Y el que no le sabe conocer su voz, bueno, Dios le está invitando para que usted le pida al Señor: quiero escucharte, quiero verte, quiero sentirte, porque esto no es para toda la iglesia. Dice que Él, su Espíritu fue derramado por todos los corazones, para que nuestros corazones no sean de piedra, sino que fueran de carne, pudiéramos obedecer la palabra de Dios, andar en su precepto, dice en Ezequiel 36, 26, 27 para todos. Pero a quien Dios trabaja más es porque esa persona ha aprendido a depender del Espíritu, ha aprendido a someterse al Espíritu, ha aprendido a obedecer al Espíritu de Dios. Y Dios trabajará con los que están dispuestos. Si alguien dijera aquí, levante la mano, ¿quién nunca ha resistido al Espíritu Santo de Dios? ¿Quién ha obedecido siempre al Espíritu de Dios? No, hemos fallado. Aunque Dios en su multiforme gracia, si tú no quieres hablar, si tú no quieres ir, Dios levanta otro. Pero la obra de Dios seguirá haciendo porque Él es el dueño de la obra. Solo que hay una incoherencia en nosotros. Pedimos del Señor y cuando el Señor nos da, nos quiere dar, no queremos, no vamos, no obedecemos. Esto es, amados hermanos, lo que quiero compartir con ustedes. Puedan ponerse de pie, hermanos. Más no le puedo hablar porque, como le digo, es una experiencia personal. Es una persona. Y la persona del Espíritu está dispuesta para que tú le conozcas. Mientras más tiempo pases con esa persona, más fácil será identificarlo. Más comunión tendrás con él porque escucharás su forma de pensar, su forma de ser, su forma de plantear. Y es la mejor decisión. Dependemos del Espíritu de Dios. Y Él es el que nos enseña la sabiduría del Espíritu. Él es el que nos enseña a ser todo. Él es el que nos capacita. Por eso que Jesucristo lo pidió al Padre, porque era necesario la persona del Espíritu. Hoy yo quiero hacer un llamado, hermanos, porque Dios quiere ministrar a cada corazón que esté dispuesto. A los que quieren decirle: Señor, agudiza mis sentidos espirituales para escucharte. Otros te escuchan, otros te ven, otros hablan de ti. Sé que estás obrando en mí, porque nadie puede decir que no ha tenido un encuentro. No, ya lo fue claro. Solo que pídale, Señor. Aún no te veo con claridad, para que puedan verlo con claridad. El Espíritu de Dios es el que te va a invitar y a que la palabra de Dios fluya por tu vida. Ahí interceda. Tamara cosa. Hay ministerios solo coja de marchar. Necesitan revestimiento de poder, no tu coja
Los campos, dice el Señor, están maduros, somos más redondas. Pero necesitan rema, dice el Señor, roco, anda de basar. Oh sí, corro, Shanamarco. Hay almas aquí, dice el Señor, no, anda de basar. Hay niños jóvenes que hay donde profecía solo lo va a llevar. Hay donde de sanidad a los niños solo lo va a llevar. Necesitan instrucción, dice el Señor, ahora pide Sababandájate. Yo seré tu maestro, tu guía, Salabaco, Andrea. Hay niños que ven más allá que sus padres, son padres ya. Hay jóvenes que Dios le está mostrando visión, discernimiento de congregaciones, solo los ya no saben qué hacer. Pero dice el Señor, no vas a parar, padres. El Espíritu de Dios le enseñará a casa. Déjenlo, dice el Señor, instrúyele la palabra. Dice el Señor para los padres de los niños que han despertado dones. Sigan instruyéndolo bajo el precepto de Jehová, la ley de Jehová. El temor de Jehová en sus vidas. El Espíritu de Dios solo por la mochara se encargará de enseñarle prudencia y sabiduría sobre Padachi. Hay siervo del Señor, Robacayo, pastores, Abacanda, Padre. Pastores de manada pequeña, dice el Señor, Ana va a cantar. Oh sí, que son minoría, dice el Señor, yo los escogí a Rabasacho. Porque de tus ministerios, siervos, dice el Señor, Adeshaba. Luego dice el Señor, capacidad de mal, dice Anabacha. Y la elocuencia, dice el Señor, es conmigo.
Señor, cada palabra que han dicho así será. Santo es tu nombre. Oh, sí, dice el Señor, el que ama, y no te cansará, dice el Señor, Babashá. Come mal, bebe, dice el Señor, comería. Largo camino te respalda. Amén. A eso fuiste llamado para que tu boca sea mi boca, dice el Señor. Gloria. Esto dice el Espíritu de Dios, Señor, en esta hora. Bendito tu nombre. Perdónalo como pueblo, Rama. Perdónalo porque no sabemos reconocerte, Señor. Santo, Por levantar nuestra carne, Santo Jesús, santo Señor. es tu nombre, Rey. Por la desobediencia, la resistencia. Como al contrario de nuestra vida, Señor. Visítate, preséntate cada uno, Señor. Tú eres el dolor de la vida, mi Señor. Gracias, Espíritu de Dios. No nos dejes que estemos ciegos. Sin ti, Señor, estamos solos. Carecemos de sentido en nuestra vida. No somos nada, Señor. Necesitamos de ti siempre, Señor. En tu nombre, Jesús. Bendito Rey. Gloria al que vive para siempre. Gracias. Alabamos, Jesús. Gloria a su nombre. Pedirle a mis pastores que puedan estar ministrando las almas. Fácil, Señor lo va a usar para ser llamados. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.